Bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema que comenzamos el día de ayer en Proverbios 4:23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El día de ayer estuvimos hablando acerca de esta exhortación que el Señor nos hace respecto a guardar nuestro corazón. El Señor nos da la razón, el propósito por el cual debemos hacerlo, y nos dice: porque de él mana la vida. Hablábamos el día de ayer que si perdemos alguna cosa, algún documento que para nosotros materialmente, emocional, sentimentalmente, familiarmente es importante, tenemos la posibilidad muchas veces de poderlo recuperar, de poderlo reponer. Pero si se trata del corazón, dijimos que es casi imposible, no es como echar a perder nuestro corazón, hablando espiritualmente, hablando también emocionalmente, y decir: voy y compro otro, voy y pido prestado uno, o consigo en algún lugar un repuesto. No, no es así. El Señor nos hace la exhortación porque dice que de él mana la vida, y no solamente en el aspecto físico. Sabemos, Dios guarde, pero si nos diera un infarto fulminante, pues hasta ahí quedaríamos, hasta aquí llegaría nuestra vida. Pero espiritualmente, si nos diera, vamos a decirlo así, un infarto espiritual, un infarto emocional, nuestra vida se vería dañada, nuestra vida se vería lastimada, y por qué no decirlo, quizá hasta arruinada. ¿Por qué decimos esto de que nuestra vida puede ser dañada, puede ser arruinada? Porque entendemos que si nuestro corazón es afectado, nuestras relaciones serán afectadas también. Nuestra manera de relacionarnos con otras personas se va a ver afectada por las cosas que hay en nuestro corazón, por las cosas que posiblemente estén lastimando o endureciendo nuestro corazón. Se va a ver dañada también nuestra relación personal con Dios, nuestra comunión, nuestro crecimiento, si nuestro corazón se endurece, si nuestro corazón se amarga. Se va a ver dañada también nuestra vida diaria, nuestra vida personal. Vamos a crear de alguna manera raíces de amargura, de ira, de enojo, por situaciones que han marcado nuestra vida, nuestro corazón del pasado, por ofensas que a lo mejor nos hirieron, nos lastimaron, por personas que quizá de alguna u otra manera nos dañaron, nos afectaron. Y no, esto no quiere decir que seamos víctimas de las circunstancias. Todos somos responsables de las decisiones que tomamos. Alguien decía: yo no soy culpable de lo que otros me hicieron, pero sí soy responsable por cómo reacciono a lo que me hicieron. Es decir, a veces no pedimos que nos ofendan, no pedimos que las circunstancias nos hieran, nos lastimen personas. Y de eso no lo planeamos nosotros, no lo presupuestamos en la vida diaria, pero sí somos responsables por cómo reaccionamos ante esas circunstancias, y de ello tendremos que dar cuentas un día a Dios. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor nos dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón saludable nos lleva a tener una buena comunión con Dios, una comunión saludable con Dios, una comunión saludable con los que nos rodean, en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con la gente que de alguna u otra manera nos relacionamos en el día a día. Entonces vamos a seguir estudiando este tema de: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El día de ayer vimos el tema de guarda tu corazón de lo que oyes, y hoy estaremos hablando de guarda tu corazón de lo que hablas. Qué importante es esto. La Biblia también tiene mucho que decirnos al respecto. Muchas veces podemos meternos en problemas si no somos sabios, si no somos prudentes con lo que hablamos. Y ayer vimos de ser prudentes, de ser sabios, de cuidar lo que oímos, no escuchar personas negativas, no escuchar pláticas negativas, no escuchar chismes, no escuchar quejas, no escuchar
murmuraciones, no escuchar críticas, no escuchar todo aquello que nos haga retroceder, tanto en la vida diaria, personal, como sobre todo en la vida espiritual. Y vimos el ejemplo de Israel, que le hizo caso a los 10 espías negativos que tenían una actitud de derrota, pesimista, y cómo el haberlos escuchado les llevó al grado de amargarse, de llorar, de quejarse, de pensar en matar a su líder, que en este caso era Moisés. Y no escucharon a los dos que dijeron sí podemos si Jehová se agradare de nosotros. Así como el escuchar a otros puede ser contaminante a nuestra vida, destructivo a nuestra vida, también nosotros debemos cuidar qué es lo que hablamos para no contaminar a otros, sino edificarlos. Vamos a ver entonces cómo guardar nuestro corazón en esta área y qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Bien, vemos aquí dos diapositivas. La primera de ellas es una arma, ¿verdad? Haciendo una alusión que está disparando palabras. Nuestra boca tiene ese poder, esa facilidad que en un momento de enojo, en un momento de furia, en un momento de no estar pensando lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir cosas de las cuales después nos podemos arrepentir. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado, pero la situación es que no solamente es hablar por hablar, nuestras palabras, tomando en cuenta esta ilustración, son como balas. Y ahorita lo vamos a ver, que pueden herir y que pueden matar inclusive. Como también pueden ser usadas de una manera sabia para defender nuestra fe, para defender nuestras convicciones, para pararnos firmes por la verdad, para pararnos en contra del pecado. Luego tenemos otra ilustración que dice las palabras tienen el poder de crear y destruir. Y eso es totalmente cierto. Nuestras palabras pueden crear, pueden destruir, pueden animar, pueden desanimar, pueden matar, pueden dar vida. Nuestras palabras tienen mucho, mucho poder. Alguien decía, me contaba que su abuelo le había enseñado a hacer negocios con saliva. Y decía, si tienes saliva, tienes comida, tienes ropa, tienes lujos, tienes placeres, si tienes saliva. Y entendemos muchas veces que el hacer eso es porque a veces hay gente que decimos tiene mucha labia. Y ese poder de convencimiento que desafortunadamente muchos lo utilizan para mal. Muchos utilizan el poder de sus palabras para ser destructivos, para ser ventajosos, para de alguna manera dañar a otros. Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Note esto, la muerte y la vida. Algo tan delicado que podemos considerar como es la muerte y como es también la vida, se centran en nuestra lengua. Nuestra lengua tiene poder de eso. Hay mucha gente que está en la cárcel y es culpable, pero hay gente que está en la cárcel y no es culpable, pero está ahí por una calumnia, por un falso testimonio, por una persona que habló, que atestiguó, que dijo cosas que no eran verdad, pero que ahora le ha echado a perder su vida, le ha arruinado su vida por completo. Una palabra tiene poder para dar muerte o tiene poder para dar vida. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen ese alcance. Y no solamente tienen ese alcance y tienen ese poder, como nos dice aquí Proverbios 18:21, pero luego dice este versículo también que el que la ama comerá de su fruto, sea para muerte o sea para vida. Nuestras palabras tienen un resultado, tienen una consecuencia, tienen un fruto. La manera en que hablamos
en que tratamos a los demás, en que nos dirigimos hacia los demás, nuestras palabras van a crear un resultado en el corazón, en la mente de esa persona a la cual nos estamos dirigiendo, sea destructivo o sea edificativo. ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Pues usar nuestras palabras para vida, para dar vida a través del Evangelio, para dar vida a través de la sabiduría de la palabra de Dios, para dar vida a través de un consejo prudente, para dar vida a través de palabras que edifican, para dar vida a través de animar a otros a seguir adelante, a confiar en Dios, para dar vida en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. En este caso no solamente es de salud y económica, pero crisis de fe, crisis emocional, crisis de confianza. Nuestras palabras es el momento de que inyecten ese ánimo a la gente, de que inyecten esa confianza hacia Dios, hacia buscarle, hacia su palabra. Nuestras palabras en estos tiempos tienen mucho poder y tienen mucho eco y mucho alcance, porque ahora todo está paralizado para que la voz de Dios se pueda escuchar, y se pueda escuchar a través de la predicación, de la enseñanza, a través del compartir el Evangelio, del compartir su palabra, y que nuestras palabras empiecen a dar vida a otros, que nuestras palabras levanten, animen a quien está angustiado, a quien está aterrado, desanimado, atemorizado por esta crisis que estamos viviendo. Entonces la Biblia nos dice, tenemos que tomar en cuenta que nuestras palabras tienen poder y que nuestras palabras tienen consecuencias, sea para bien o sea para mal. También dice la palabra de Dios lo siguiente. El siguiente consejo, la siguiente instrucción que la palabra de Dios nos da respecto a guardar nuestro corazón de nuestra propia lengua, nuestros propios labios, nos dice en Primera de Pedro, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Sin duda es que todos queremos tener una buena vida. Todos amamos esta vida. Queremos, dentro de lo que cabe, tener paz, tener gozo, estar bien en la salud, estar bien con la familia, estar bien con Dios. Todos deseamos eso, para tener una vida en paz, una vida tranquila, una vida de gozo, una vida de fe. Y aquí el Señor nos hace una exhortación y nos da un consejo, que el que quiera amar la vida y ver días buenos, porque en la vida sin duda es que hay días malos, y muchos de esos días malos vienen por no hacer caso a lo siguiente que dice, refrene su lengua. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas a causa de nuestra lengua? Por haber hecho un comentario inapropiado, un comentario hiriente, por haber dicho algo que no nos correspondía, por haber opinado en una manera insensata, poco sabia, por haber dado rienda suelta a nuestra lengua. Por muchas veces a los seres humanos nos pasa que nos da vergüenza decir no, y a veces cuando debemos decir no, decimos sí, y adquirimos compromisos que no estábamos preparados para adquirir, las responsabilidades que no nos correspondían, porque a lo mejor estaban fuera de nuestro alcance, de nuestros tiempos, de nuestras posibilidades, pero por pena, por no haber dicho no, decimos sí, y después nos enojamos, culpamos a otros, nos enojamos con nosotros mismos, nos estresamos, porque no tuvimos el carácter, la sabiduría, el valor para aprender a decir no cuando debíamos decir que no. Entonces, muchas veces también pasa al revés. Decimos que sí a cosas que no debiéramos decir que sí, a situaciones que no debiéramos decir que sí, que no debiéramos aprobar, pero otra vez por nuestra lengua. Entonces el Señor aquí nos hace una exhortación y nos dice, el que quiera ver días buenos, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Algo que sin duda es una de las batallas que cualquier ser humano tiene. Y el Señor lo sabe y lo entiende. Nos dice en Santiago, cuando en el capítulo 3 nos habla de la lengua y sus características y sus alcances, se nos dice que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. La compara al timón de un barco, dice que son naves
muy grandes, pero gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las conduce quiere, ¿verdad? Donde el que conduce ese timón las lleva a esas grandes naves a donde él quiere. Nos dice que es como un pequeño fuego que enciende todo un bosque. Nos dice que es como una fuente de agua dulce y de agua salada. Pero al comienzo del capítulo 3 en Santiago se nos dice que que las bestias, perdón, son domadas. Y luego hace una comparación, ¿verdad? Y nos dice que aquel que refrena su lengua es capaz de dominar también todo su cuerpo. O sea, Santiago está diciendo es más fácil domar una bestia. Usted puede ver en un circo un elefante parado en una sola pata, un changuito pedaleando una bicicleta, un león saltando aros de fuego. Pero qué difícil es domar la lengua. Está diciendo es más fácil hacer todo esto con las bestias, ¿verdad? Que refrenar nuestra lengua. A veces pensamos que tenemos que hablar todo lo que pensamos, pero no necesariamente. Un maestro nos decía, ustedes deben aprender a conectar su lengua con su cerebro. Pensar 10 veces para hablar una vez, antes de decir algo de lo cual te puedas arrepentir, antes de decir algo que hiera, que lastime a otros, que ofenda a otros, que dañe tu relación con otros, que te haga pasar días malos porque te metiste en problemas, porque hablaste algo que no te correspondía, porque opinaste de una manera inapropiada, porque dijiste algo que no te constaba o algo de lo cual no estabas seguro, y eso va a traernos problemas porque nos vamos a ver envueltos en conflictos y entonces vamos a ver días malos. ¿Qué es el consejo que el Señor nos da? Refrene su lengua. Es mejor muchas veces guardar silencio. Aún la Biblia dice que cuando el necio calla es contado por sabio. Es mejor muchas veces, aunque tengamos la razón, muchas veces no es el momento para expresar esa razón. A veces tenemos la razón, pero no es el momento de decirla. O tenemos la razón, pero no es la manera de expresarla. En esos casos es mejor refrenar nuestra lengua. Dice aquí, refrene su lengua y nos dice de que del mal, y sus labios no hablen engaño. El ser humano es muy dado a usar su lengua para mal, para hablar engaño. Eh, Alguien decía, creo que lo he mencionado, que su abuelo le había enseñado a hacer negocios con saliva. Sí, como decimos, son personas que tienen mucha labia, mucha astucia, que en su palabrería hay engaño, que en su palabrería tan sutil, tan disfrazada hay maldad. Y dice el Señor, refrena tu lengua del mal y nuestros labios no hablen engaño. ¿Qué más nos dice la Biblia al respecto de esto? Bueno, eh, dice que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. La Biblia también nos dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y nos hace una exhortación aquí. Si guardamos nuestra boca, estamos guardando nuestra alma. Estamos protegiendo nuestro corazón. La palabra alma en la Biblia en algunas ocasiones se utiliza para hablar acerca del corazón, para describir el corazón. Entonces, alma y corazón en algunos pasajes es lo mismo. Aquí nos dice que el que guarda su boca, guarda su alma, o sea, guarda su corazón. Porque a veces cuando hablamos tenemos que estar conscientes que nos estamos arriesgando a meternos en problemas. Si lo que estamos opinando no nos corresponde, si lo que estamos hablando no nos consta. Pero también cuando hablamos con alguna persona del asunto que sea y de la manera que sea, tenemos que estar dispuestos y conscientes que va a haber una respuesta. Si yo critico a alguien, lo más seguro es que voy a tener una respuesta. Si yo con mis palabras hiero a alguien, le hablo duramente, ásperamente, seguro es que voy a tener una respuesta. Y si no quiero enfrentarme al enojo de otros, a la crítica de otros, si no quiero enfrentarme a que otros me lastimen, pues la mejor manera no solamente es no escuchar,
pero también es no hablar. Guardar, dice aquí, mi boca, porque de esa manera voy a guardar mi corazón, de ser lastimado, de ser herido, de escuchar cosas que me lastimen, que no me gusten, que me hieran, de enfrentarme a personas con ira, con enojo, con disgusto, porque algo de mis palabras les lastimaron, les hirieron. Entonces es mejor guardar nuestra boca para guardar nuestro corazón. Si no le corresponde, si usted no tiene asunto en esas circunstancias, si usted no tiene asunto en esas personas con las cuales a lo mejor hay un problema, con las cuales a lo mejor inclusive hasta hay una necesidad, a veces es mejor no hablar, porque su opinión, a veces aunque sea bien intencionada, puede ser tomada en una manera negativa. Y en esos casos a veces es mejor guardar nuestra boca. Un principio que nos enseñaban a nosotros en consejería cristiana en el Instituto Bíblico es que el círculo de la ofensa es el círculo de la solución. Y decían, si tú no eres parte de la ofensa, tampoco eres parte de la solución. En otras palabras, no involucres más gente. Cuando alguien te ofende, vayas y lo cuentes a otras personas, ve y háblalo con la persona que te lastimó. Y si tú no eres parte de ni el ofendido ni el que ofendió, a veces es mejor guardar nuestra boca para guardar nuestra alma, porque si opinamos y nos metemos, nos van a decir, ¿quién te invitó? ¿Quién pidió tu opinión? Y saldremos lastimados y quedaremos avergonzados inclusive. Dice aquí, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Otra vez vemos que trae consecuencias el abrir nuestros labios, el abrir nuestra boca, calamidad, destrucción, soledad. La lengua tiene no solamente poder, pero también tiene consecuencias de sus palabras, como vimos en Proverbios hace al inicio del mensaje, que decía que comerá, el que ama mucho, dice, comerá de sus frutos. El que ama mucho su lengua, su boca, sus palabras, comerá de sus frutos, dice. Y aquí dice, tendrá calamidad. Nuestras palabras nos pueden dejar solos. Nuestras palabras pueden dejar solos los lugares, solas las personas, vacías, destruidas, entenebrecidas. ¿Por qué? Vamos a decirlo de esta manera, poniendo un ejemplo. Cuando estamos en una reunión y alguien hace un comentario inapropiado, sarcástico, imprudente, de repente se escucha un silencio donde ya nadie dice nada, donde ya nadie opina nada. ¿Por qué? Porque el último comentario que se acaba de decir no fue apropiado, fue sarcástico, fue hiriente, fue inapropiado, que los demás no saben ni qué decir, cómo cambiar la plática, cómo maquillar, cómo tapar la situación tan vergonzosa, tan difícil que en ese momento se acaba de suscitar por las palabras que alguien mencionó, y el ambiente se pone tenso. Los labios del que habla mucho traen calamidad. También la Biblia nos dice algo. Nos dice que por esto, mis amados hermanos, nos dice en Santiago 1:9, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nosotros hacemos esto, pero al revés. Somos tardos para oír, prontos para hablar y prontos para airarnos. Tardo para hablar. A veces es mejor escuchar más y hablar menos. Tardo para hablar nos evitará meternos en problemas. Tardo para hablar nos guardará de no hablar cosas que no son apropiadas, que no nos corresponden, que no son de nuestra incumbencia. Tardo para hablar. Qué difícil es, porque a veces todo mundo queremos, si alguien nos dice una cosa, queremos decir 10. Y más cuando estamos en una discusión, si el que nos ofende nos dice 20 errores, nosotros queremos decirle 80, 100 que él tiene, y no dejamos que termine cuando ya le estamos callando y diciendo, ya te escuché, ahora voy yo, ahora me escuchas tú a mí, pero tú también, y nos soltamos, como si fuera una balacera, un tiroteo, un intercambio de palabras, un intercambio de ofensas.
Entonces es mejor guardar nuestra boca. Cuando usted dice, bueno, me ofendió, y él cree que se salió con la suya, o ella cree que me dejó callada, o él cree que no me sé defender, o cree que tiene la razón. Y a veces uno tiene que doblegar su orgullo y es preferible que pienses, porque a veces si hablamos, hermanos, hermanas, y decimos cosas que a lo mejor son verdad, pero que al mismo tiempo son hirientes, que al mismo tiempo van a lastimar a la otra persona, vamos a desahogarnos en el momento, vamos a sacar nuestra frustración, nuestra ira, nuestro enojo, nuestro desacuerdo, pero después ¿cómo vamos a quedar? Después vamos a quedar mal, nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir de alguna manera que no hicimos bien, que fuimos demasiado ásperos, demasiado duros, y al rato ese peso de conciencia, ese cargo en el corazón, es peor. Es peor que si hubiéramos sacado nuestra ira y nuestro enojo. Por eso es mejor a veces callar, a veces pasar por alto la ofensa, a veces decir, tengo como callarte, no tienes la razón la tengo yo, tengo pruebas, esto, lo otro. Pero ¿de qué sirve muchas veces si el daño que queda en nuestro corazón es peor? A veces es mejor decir, mejor me callo, porque puede más mi amor y mi respeto por la persona que mi orgullo y mi ira. Entonces dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Hay una conexión entre estas dos cosas. Entre estas tres cosas, perdón, cuando no oímos con prontitud y no tardamos en hablar y no tardamos en airarnos, nos volvemos como un río fuera de su cauce, que cuando está en su cauce es hermoso, pero cuando sale de su cauce es destructivo, arrasa con todo. Conviene el que no oye, empieza a hablar sin escuchar, empieza a hablar sin reflexionar, empieza a hablar sin prudencia, sin sabiduría, y todo eso va acompañado de la ira. Mire lo que dice la palabra de Dios de esto. Nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo que nos dice aquí en Proverbios 14, se me pasó poner la cita aquí, pero es Proverbios 14:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El no saber oír, empezamos a hablar, a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir después, a decir cosas que no estamos pensando bien, que ni siquiera sentimos normalmente, sino solamente por la circunstancia, por el calor de la circunstancia. Y entonces esa palabra áspera es como habíamos dicho, si hablamos algo, si decimos algo de alguien, una crítica, una queja, pues tenemos que estar conscientes que va a haber una respuesta, que lo más probable es que la otra persona no se quede callada, que vaya a querer defenderse de una o de otra manera. Pero dice aquí que la palabra áspera hace subir el furor. Si hablamos, si comunicamos con gritos, si comunicamos de una manera golpeada, de una manera áspera, de una manera que estamos enjuiciando, que estamos criticando, que estamos culpando, pues no va a conducir eso a una buena plática, no va a conducir a solucionar el problema que estemos tratando, ni tampoco va a ayudar a ganar el corazón de la otra persona con la cual estamos teniendo una diferencia. Eso no va a calmar las cosas, al contrario, eso despertará la furia, el enojo, el desacuerdo, la molestia de la otra persona, sea en el matrimonio, sea con nuestros hijos, y más ahora, hermanos, que estamos en estos tiempos de cuarentena, una convivencia de 24/24, de alguna manera los primeros días, bueno, pues se disfrutan, y debe ser todos los días, ¿no? Pero si no tenemos cuidado, las relaciones se van desgastando y empieza a haber un enfado, empieza a haber una molestia, porque a lo mejor siente que le están robando su espacio, porque a lo mejor siente que están invadiendo su privacidad, porque a lo mejor ya el encierro, las mismas personas empiezan a causar un estrés que empezamos a ir cambiando nuestra actitud y nuestras palabras hacia los que nos rodean. Tengamos cuidado de no usar palabras ásperas, de usar blanda respuesta. ¿Qué hace? Quita la ira.
Qué sabio es Dios. Mire por qué. Dice que la blanda respuesta quita la ira. Cuando una persona va a discutir, va a alegar, va a pelear, se necesitan dos. Y la persona que viene para reclamar, que viene para criticar, que viene para quejarse, ya en su mente ya está predispuesta a que si usted le dice algo, le va a decir 2, 3 cosas más. Si usted le dice 5, le dice 10. Si le dice 10, le dice 20. Si le dice 50, le dice 100. Ya está en su mente predispuesta a las respuestas probables que usted podría darle. Y entonces ya él armó su ataque a cada argumento que usted probablemente pudiera lanzar contra él o contra ella. Pero lo que no espera es que al lanzar el primer ataque, usted le diga, tienes razón, perdóname, me equivoqué. Sí, sí es así como tú dices. Sí, yo estoy mal. Sí, fui yo. Sí, yo lo dije. No espera eso. En cuanto usted reconozca, desarmó a la otra persona. Porque la otra persona traía todo un arsenal para atacarlo. Pero no esperaba que en el primer combate usted sacara la bandera de la paz. Con la palabra, con la respuesta blanda. La otra persona se va a quedar así como que, pero no, pero es que, sí, tienes razón, te repito. Sí, ya te oí, tienes razón. Y a lo mejor te quedaste corto con lo que estás diciendo. A lo mejor soy peor de lo que estás diciendo. Aunque no sea así. Pero la otra persona ya no va a tener con quién pelear. Porque no va a tener quién se enganchó en la pelea. Quién se adentró. Quién compró la provocación. Ya no. Dios sabiamente nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué más vemos en la palabra de Dios? Bueno, nos dice aquí la palabra de Dios que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Nuestra boca, nuestros labios, nuestras palabras deben ser influenciadas por la sabiduría de Dios, por la sabiduría espiritual. Dice aquí que el corazón del sabio hace prudente su boca. Una persona necia se conoce por sus palabras. El necio no entiende razones, pero un sabio, aun en sus palabras, hay prudencia. Un sabio tiene madurez, un sabio tiene dominio, un sabio sabe cuándo es el momento para hacer ese comentario y sabe quién es la persona indicada para hacer ese comentario. ¿Por qué? Porque usa su boca con prudencia. Un necio dice, mi pecho no es bodega, y si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo, y empieza a hablar y a decir cosas que no debe decir. Un sabio no, un sabio es prudente. Un sabio calla, un sabio observa, un sabio domina su lengua, habla de manera prudente. Un necio no, un necio ataca, un necio destruye, un necio lastima y se desahoga y saca su ira y su frustración y su enojo y cree que, lo puse en su lugar, lo dejé bien callado. No, el sabio no. El sabio busca hablar verdad, pero con misericordia. El sabio busca hablar con autoridad, pero sin perder humildad. El sabio es prudente y dice aquí, y añade gracia a sus labios. Nos recuerda también lo que dice Efesios, que hablemos solamente la palabra que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un sabio cuando habla para los demás es un deleite, es un placer, es una bendición escucharle. Porque las cosas que dice son prudentes, porque las cosas que dice traen gracia a la vida de la persona, y gracia no se refiere a que son chistosas, no se refiere a que tiene buen sentido del humor, no, es gracia que añade a sus labios, es que es edificante, es reconfortante, es gracia que anima, es gracia que levanta a otros, es gracia que instruye, que enseña a través de sus palabras. Entonces, la Biblia nos dice aquí que
El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16:23. Y también nos dice la palabra de Dios que sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza. Esta exhortación que nos hace aquí el Señor, de sea llena mi boca de tu alabanza, es porque mire, cuando nosotros en un hogar, hermanos, todo el ambiente, la atmósfera que rodea es un ambiente espiritual, son palabras sabias, donde se escucha predicación, se escucha la palabra de Dios, se escuchan himnos, se escuchan buenas enseñanzas. Eso inyecta un buen ambiente en el hogar, eso da gracia a los que están ahí, y eso hace que la gente quiera estar ahí. Y más cuando tomamos en cuenta que dice esto: sea llena mi boca de tu alabanza. Que los demás escuchen no nuestros gritos, no nuestras críticas, no nuestras peleas, sino la alabanza de nuestros labios hacia Dios. Alabamos a Dios por lo que Él hace, adoramos a Dios por quien Él es. Pero si en el día nos pusiéramos a pensar qué es lo que Él ha hecho en mi vida por lo cual debiera alabarle, sin duda es que la lista sería muy larga. Y dice: de tu gloria todo el día. Si ponemos a hablar de su gloria, hermanos, con aquellos que nos hablan por teléfono, que nos escriben, que dialogamos, pudiéramos inyectar esa sed y esa hambre espiritual de ellos también palpar, conocer esa gloria que nosotros hemos conocido. Que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón de nuestras palabras. Que Dios le bendiga.